Otra pregunta que llega también de la provincia de Chaco. Para los exámenes escritos, ¿existe alguna técnica del control para evitar que me tiemblen las manos cuando trato de escribir? Un síntoma, uno de los síntomas que más preocupan vinculados con la ansiedad ante los exámenes son aquellos síntomas que son visibles para el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque estos síntomas que son visibles para el otro hacen que la persona empiece a pensar acerca de estas cosas, estos síntomas. Entonces cree erróneamente que si el profesor ve que se ruboriza, entonces va a pensar no sé qué cosa, o si el profesor ve que le tiembla la mano, entonces se va a dar cuenta que está nervioso y va a pensar no sé qué cosa, o el mismo alumno cree que cuando empieza a sentir que la mano le tiembla, esto es un disparador en sí mismo para darse cuenta de su propia ansiedad, lo que retroalimenta su ansiedad y hace que esté en estado de hiperalerta y termine produciendo mayor ansiedad. Esto es lo mismo que el bloqueo cognitivo. En realidad, más que una técnica, porque no hay secretos en esto, ¿no? Cuando ya la manifestación es tan intensa, yo sugeriría una ayuda profesional. Busquen ayuda profesional, porque hay muy buenos abordajes terapéuticos para poder abordar cuando la ansiedad se desborda. La sede de educación a distancia dice: hola, los presentes solicitan que especifique más herramientas anticipatorias al desborde de ansiedad. Me cuesta entender la pregunta. Algo, a ver si la estoy entendiendo bien. Un gran problema de la ansiedad ante los exámenes es que la ansiedad termina transformándose en un boomerang, ¿no? Entonces, temo tanto la ansiedad, temo tanto la aparición de la ansiedad, que termino produciendo precisamente esto que temo. Y al respecto les traigo una historia que alguna vez en algún libro he leído. No es de mi autoría, la he leído. Esta es la historia de una mujer que vivía en un pueblo y un día se levanta con una premonición, tenía un presagio, tenía un malestar de que algo terrible iba a suceder. Y ese día se lo comenta a su hijo en el desayuno. Su hijo se levanta que estaba desayunando, le escucha muy atenta a su madre, se va a la escuela y se iba con ese malestar que le había comentado a su madre. Y esto le transmite a sus compañeros. Y esto venía de una persona creíble, no venía de una persona que no era creíble, sino una persona cuyas palabras tenían validez en el pueblo. Cuando sus compañeros llegan al mediodía del colegio a sus casas, lo cuentan en sus casas. Y la verdad que a la siesta el pueblo se había transformado en un caos. La gente empezó a huir de su pueblo, empezó a huir de sus casas y empezaron a producirse algunos atropellos, algunos desmanes, algunas situaciones muy terribles. Cuando la señora salía del pueblo del brazo de su hijo, le dice: ¿ves? Yo sabía que algo terrible iba a suceder. Bueno, ¿qué hace pensar esto? ¿No? Esto con la ansiedad anticipatoria sucede algo muy parecido que con este cuento. La ansiedad anticipatoria hace que de algún modo uno genere ciertas condiciones en donde el desempeño personal se ve afectado. El desempeño no es el óptimo
baja el desempeño académico y uno termina diciendo, ¿ves? Yo sabía que esto iba a suceder, pero no porque uno no sea capaz, sino porque la ansiedad interfiere en el desempeño académico. En realidad, ¿qué es lo que se puede hacer para modificar el desborde de la ansiedad anticipatoria? Poder reconocer y darse cuenta que tiene que ver con una ansiedad anticipatoria. Darse cuenta cuando uno está cognitivamente, o sea, desde el plano de las ideas, está anticipando, está adelantándose a determinados sucesos. Yo siempre digo que es como que de algún modo la mente deja de estar en el aquí y ahora, deja de estar acompañando al cuerpo y se va directamente al futuro. Cuando la mente se va al futuro anticipando escenarios negativos, sobreviene lo que se denomina ansiedad anticipatoria. Vamos a esperar algunos otros mensajes que quieran transmitirnos, algunas otras dudas que quieran hacernos llegar. Gracias. Bien, de la delegación de Río Cuarto nos llega otra pregunta. ¿Qué tipo de examen escrito colabora en disminuir la ansiedad en los alumnos? ¿Preguntas a desarrollar o múltiples choice? En realidad, lo que dentro de la experiencia de psicología educacional y de la experiencia del campo clínico he podido visualizar es que los tipos de examen que generalmente desencadenan mayor ansiedad son los exámenes orales, con mayor frecuencia. Los exámenes escritos también. Depende, no tiene que ver tanto con las características del examen en sí mismo, porque no es una cuestión de tipo de examen, sino que tiene que ver con las características y con las atribuciones de los alumnos, ¿no? Con la atribución de que cada uno haga. Pero sí está visto que aquellos exámenes que tienen consignas como muy rigurosas, como múltiples choice, con ítems muy rigurosos, generalmente desencadenan mayor ansiedad. Tipos de preguntas en las que la respuesta no tiene que ver con un verdadero o falso y en donde se pueden explayar y en donde pueden hacer una respuesta, en donde pueden construir la respuesta, no son situaciones de examen en donde sean generalmente grandes disparadores para la ansiedad. Por lo general, yo haría como una gran distinción entre exámenes orales y exámenes escritos. Y dentro de los exámenes escritos, aquellos que tienen consignas como muy rigurosas y muy complejas. Mientras mayor sea el nivel de complejidad de la consigna y donde haya mayor precisión en la consigna, en donde tal vez un pequeño error en un cálculo matemático afecte el resultado de otros subítems en las consignas, creo que esos son los que más mayor carga emocional para los alumnos probablemente pueden llegar a tener. Son muy interesantes las preguntas que llegan. Hace un rato comentábamos con los profesores de aula satelital, de educación a distancia, que sobre este tema es un tema que todos los que hemos pasado por situaciones de exámenes, algunos más, otros menos, siempre hemos experimentado ansiedad. Siempre había quedado como un tanto, librado al azar, que cada uno desarrollaba sus propias estrategias y de modo autodidacta iba aprendiendo cómo afrontar las situaciones de examen. Pero cuán importante es que se pueda aprender a modificar esto
y que se pueda aprender de un modo saludable, de un modo que realmente signifique el desarrollo de herramientas y que las situaciones de examen no se transformen en situaciones potencialmente traumáticas para los alumnos. Cuando tienen que ser situaciones, más situaciones como las que uno vive en la vida misma. Les agradecemos a los alumnos del país, a los alumnos de las diferentes carreras, la presencia, la participación. Esperamos que este haya sido una charla esclarecedora, que les haya aportado herramientas y recursos para afrontar situaciones de exámenes. Muchas gracias y que tengan buenas noches.